Mi novia y mi hermano me acusaron falsamente de abuso y fui repudiado por mi familia. 8 años después, mi padre apareció en mi puerta suplicando mi perdón. Antes de contar lo que me pasó, necesitan conocer a mi familia. Crecí en un hogar de clase media en las afueras de Seattle con mis padres y mi hermano mayor Adrián. Papá trabajaba como contador para una firma mediana, mamá era maestra de primaria. Adrián tenía 4 años más que yo y siempre fue el hijo perfecto, capitán del equipo de fútbol, presidente del consejo estudiantil, graduado con honores. Yo era el hijo promedio, buenas pero no excelentes calificaciones, amigable pero no popular, ambicioso, pero sin dirección clara. Mis padres siempre comparaban todo con Adrián, aunque nunca de forma cruel, solo como punto de referencia natural. Adrián y yo teníamos una relación decente de hermanos. No éramos mejores amigos pero tampoco enemigos. Hacíamos cosas juntos ocasionalmente, veíamos juegos de los Seahawks, un equipo de fútbol americano. Jugábamos básquetbol en el parque y asistíamos a barbacoas familiares. Cuando cumplí 18 y entré a la Universidad de Washington, Adrián ya tenía 22 y trabajaba en ventas para una empresa tecnológica. Ganaba buen dinero, tenía su propio apartamento, un auto nuevo. Yo todavía vivía en dormitorios compartidos comiendo ramen. Pero nunca sentí celos reales. Cada quien tenía su camino. Conocí a Victoria en mi segundo año de universidad, en una clase de sociología que ambos tomábamos como requisito general. Ella estudiaba marketing, era increíblemente inteligente, atractiva y tenía esta risa que iluminaba cualquier habitación. Empezamos a estudiar juntos, lo que se convirtió en cafés, que se convirtieron en citas reales. Para el tercer mes ya éramos oficiales. Victoria era de Portland, sus padres eran religiosos conservadores con dinero, y ella era hija única. Tenía altas expectativas de sí misma y de las personas a su alrededor. Después de graduarnos, Victoria consiguió trabajo en una firma de marketing boutique ganando $45,000 anuales. Yo conseguí un puesto en una compañía de tecnología médica ganando $52,000. Decidimos mudarnos juntos a un apartamento de una habitación en Capitol Hill que alquilábamos por $1,400 mensuales. Dividíamos todo a la mitad. La vida era buena. Hacíamos planes de futuro, casarnos en unos años, comprar una casa, tener hijos eventualmente. Yo había empezado a tomar clases nocturnas para completar un segundo grado en ciencias de la computación en línea, algo que me tomaría 5 años pero que abriría mejores oportunidades laborales. Durante los primeros 2 años, todo funcionó bien. Victoria y yo teníamos rutinas cómodas, cocinábamos juntos los domingos para la semana, veíamos series en la noche, viajábamos cuando podíamos permitírnoslo. Asistíamos a reuniones familiares regularmente, alternando entre mi familia y videollamadas con sus padres en Portland. Adrián venía a cenar a nuestro apartamento cada 2 semanas aproximadamente. Él y Victoria se llevaban bien, lo cual me agradaba. No quería tener una novia que chocara con mi familia. Pero alrededor del mes 24 de nuestra relación, empecé a notar cosas extrañas. Pequeñas al principio, fáciles de ignorar. Victoria empezó a mencionar a Adrián más seguido en conversaciones. Adrián me recomendó este podcast, Adrián dice que debería pedir un aumento, Adrián y yo almorzamos la semana pasada para hablar sobre su trabajo. Ese último me pareció raro. ¿Cuándo habían almorzado? Victoria nunca me había mencionado planes de almorzar con mi hermano. Cuando pregunté casualmente al respecto, ella dijo que se habían encontrado por coincidencia cerca de su oficina y decidieron comer juntos. Razonable. No pensé más en ello. Luego empecé a notar cómo interactuaban en reuniones familiares. Mi familia hacía barbacoas mensuales en casa de mis padres. En la barbacoa de julio, noté a Adrián y Victoria hablando a solas en el patio trasero durante casi 45 minutos. Estaban lo suficientemente lejos del resto que nadie podía escuchar su conversación. Cuando me acerqué, ambos se rieron de forma que parecía forzada y cambiaron inmediatamente de tema. Solo hablábamos sobre estrategias de marketing, explicó Victoria. Adrián asintió, le estaba dando consejos sobre cómo manejar clientes difíciles. Otra explicación razonable. Pero seguí notando el patrón. En la barbacoa de agosto, otra vez los encontré en el garaje hablando en voz baja. En septiembre, llegué temprano a casa de mis padres para una cena y los vi en el porche delantero, sus cabezas inclinadas juntas sobre el teléfono de Victoria, riendo. Cuando me vieron, Victoria guardó rápidamente su teléfono. Le estaba mostrando fotos de ese viaje que hicimos a Vancouver, dijo. Empecé a sentir una incomodidad que no podía nombrar. No era exactamente sospecha de infidelidad, más bien confusión sobre por qué mi novia y mi hermano parecían estar desarrollando esta amistad cercana que no incluía naturalmente conversarme sobre ella. Intenté mencionarlo una vez. Oye, noté que tú y Adrián pasan bastante tiempo hablando últimamente. Victoria frunció el ceño. ¿Estás celoso de tu propio hermano? Eso es extraño, Daniel. Me hizo sentir paranoico, así que lo dejé ir. Tal vez estaba exagerando. Tal vez era inseguridad mía.
Pero entonces empezaron las verdaderas señales de alerta. En octubre, Victoria comenzó a trabajar hasta tarde con más frecuencia, llegando a casa a las 9 o 10 de la noche cuando antes llegaba a las 6. Nuevo proyecto grande, explicaba, luciendo exhausta. Su teléfono se convirtió en algo que protegía celosamente. Lo llevaba al baño, lo mantenía boca abajo en la mesa, cambiaba la pantalla rápidamente si yo entraba a la habitación. Cuando le preguntaba qué veía, decía solo trabajo o memes tontos. Empezó a usar ropa diferente, más arreglada. Se compraba lencería nueva que nunca usaba conmigo. Nuestra vida íntima disminuyó drásticamente. Cuando intentaba iniciar algo, ella estaba demasiado cansada, demasiado estresada, no se sentía bien. En noviembre, encontré un recibo de un hotel en su bolso cuando buscaba chicle. El Fairmont Olympic, una noche, habitación ejecutiva, $340. Cuando le pregunté, dijo que su empresa había hospedado allí a un cliente importante de fuera de la ciudad y ella había manejado el evento. Parecía plausible. Su firma hacía ese tipo de cosas. Pero algo no se sentía bien. Revisé el calendario de su trabajo en la cocina donde compartíamos nuestras agendas. No había ningún evento de cliente marcado esa fecha. Diciembre fue peor. Victoria se volvió distante emocionalmente. Conversaciones que antes fluían naturalmente ahora se sentían forzadas. Dejó de preguntarme sobre mis clases nocturnas o mi trabajo. Cuando compartía cosas sobre mi día, ella apenas escuchaba, mirando su teléfono. Una noche intenté tener una conversación seria. Victoria, siento que hay distancia entre nosotros últimamente. ¿Está todo bien? Ella suspiró, estoy estresada con el trabajo, Daniel. No todo es sobre ti. Su respuesta fue tan cortante que me hizo retroceder. La Navidad fue incómoda. Pasamos la víspera con mi familia. Adrián estaba allí, por supuesto. Noté miradas entre él y Victoria que no podía descifrar. En un momento, los vi intercambiar una sonrisa privada a través de la mesa mientras mi padre contaba una historia. Más tarde, cuando todos abrieron regalos, Victoria le dio a Adrián un regalo caro, una botella de whisky escocés de $120 que yo sabía que ella había comprado porque la vi en nuestra cuenta compartida. Le había comprado a mi papá una corbata de $30. La desproporción me molestó. Adrián me ayudó con un proyecto importante en el trabajo, explicó Victoria cuando pregunté después. Quería agradecerle. Para enero ya estaba activamente sospechando, aunque odiaba admitírmelo. Empecé a prestar más atención. Noté que Victoria salía a correr 2 o 3 veces por semana pero nunca parecía sudar realmente. Su teléfono sonaba con notificaciones constantemente pero nunca las revisaba frente a mí. Una noche, mientras dormía, su teléfono vibró en la mesa de noche. La pantalla se iluminó mostrando una notificación de texto. Alcancé a ver a Adrián y las primeras palabras, no puedo esperar a... Antes de que la pantalla se apagara. Mi estómago se hundió. Intenté convencerme de que estaba interpretando mal, que podía haber una explicación inocente. Pero no podía dormir. Me quedé despierto hasta las 3 de la mañana, mirando el techo, construyendo y deconstruyendo teorías en mi cabeza. Parte de mí quería creer que estaba siendo paranoico, que el estrés de trabajar tiempo completo mientras estudiaba me estaba volviendo irracional. Otra parte sabía, profundo en mis huesos, que algo estaba terriblemente mal. La gota que derramó el vaso llegó un miércoles de febrero. Victoria tenía supuesta noche de chicas con sus colegas del trabajo. Se arregló más de lo que la había visto arreglarse en meses, vestido ajustado, maquillaje perfecto, tacones altos, perfume caro. Solo vamos a un bar de vinos, dijo cuando noté su atuendo elaborado. Se fue alrededor de las 7. Intenté concentrarme en estudiar pero no podía. Algo me carcomía. Alrededor de las 9, su teléfono de trabajo, que había olvidado en casa, sonó en la mesa de la cocina. La pantalla mostró Adrián móvil. Mi hermano estaba llamando al teléfono de trabajo de mi novia un miércoles por la noche mientras ella estaba supuestamente en noche de chicas. ¿Por qué? No tenía el código de ese teléfono, pero el hecho mismo de la llamada era suficiente para confirmar mis peores sospechas. Cuando Victoria regresó alrededor de las 11, luciendo perfecta, sin un cabello fuera de lugar, decidí que necesitaba saber la verdad. Esperé hasta que se durmió. Alrededor de las 2 de la madrugada, con las manos temblando, tomé su teléfono personal de la mesa de noche. Probé varios códigos, su cumpleaños, el nuestro, su dirección vieja. Nada funcionó. Entonces probé la fecha de cumpleaños de Adrián. El teléfono se desbloqueó. Lo que encontré fue peor de lo que había imaginado. Cientos, tal vez miles de mensajes entre Victoria y Adrián. Conversaciones que se remontaban 8 meses atrás, a junio del año anterior. Conversaciones que empezaban inocentes pero rápidamente se volvían coquetas, luego sexuales, luego completamente explícitas. Fotos que nunca debí ver. Planes para encontrarse en hoteles. Conversaciones sobre cuánto se extrañaban.
Victoria llamando a Adrián amor y bebé. Adrián diciendo cosas como no puedo esperar a que finalmente estemos juntos sin escondernos. Pero lo que realmente me destrozó fueron las conversaciones sobre mí. Victoria quejándose con Adrián sobre cuán aburrido era yo, cuán poco ambicioso, cuán mediocre. Adrián respondiendo que ella merecía mejor, que él podía darle mejor. Discutiendo cómo eventualmente terminarían juntos, pero necesitaban el momento correcto. Hablando sobre cómo los padres de Victoria nunca aprobarían que ella dejara a su novio estable por su hermano, como necesitaban un plan. Había un mensaje particularmente devastador de Victoria de hacía 2 semanas: estoy cansada de fingir. Quiero estar contigo abiertamente. Necesitamos encontrar una forma de salir de esto sin que parezcamos los malos. Adrián respondió: lo sé, amor. Estoy trabajando en algo. Confía en mí. Me senté en el baño, con el teléfono de Victoria en mis manos temblorosas, llorando en silencio para no despertarla. Mi novia de 3 años y mi propio hermano. La traición era tan profunda que físicamente dolía respirar. Tomé capturas de pantalla de todo, mensajes, fotos, planes. Los envié a mi propio teléfono y luego borré el registro de que lo había hecho. Coloqué su teléfono de vuelta en la mesa de noche y me quedé despierto hasta el amanecer, planeando qué hacer. Decidí esperar hasta el fin de semana para confrontarla. Quería tener tiempo para procesar, para decidir mi siguiente movimiento con claridad en lugar de actuar por emoción pura. Fue la semana más larga de mi vida. Fingir normalidad mientras sabía la verdad era tortura. Cada vez que Victoria me besaba en la mejilla antes de trabajo, cada vez que decía te amo casualmente, se sentía como un cuchillo girando. El sábado por la noche, después de que Victoria regresó de otro supuesto evento de trabajo, la confronté. Tenía mi teléfono con las capturas de pantalla listo. Victoria, necesitamos hablar. Ella se quitó los zapatos, sin sospechar nada. ¿Sobre qué? Respiré profundo, sobre ti y Adrián. Vi su rostro cambiar, el color drenándose. ¿Qué quieres decir? Saqué mi teléfono, vi todo. Los mensajes, las fotos, los planes. Sé que han estado teniendo una aventura durante 8 meses. En nuestra cama, en mi propia cama, con mi hermano. Victoria se quedó congelada. Por un momento pensé que lo negaría, que lloraría, que se disculparía. En cambio, vi algo cambiar en sus ojos. Una calculación fría. ¿Revisaste mi teléfono? Invadiste mi privacidad. Su voz no era defensiva sino acusatoria. Tu privacidad, repetí incrédulo. Te estás acostando con mi hermano y estás enojada por privacidad. Ella cruzó los brazos. Esto es exactamente por qué pasó. Eres controlador, invasivo, no confías en mí. No podía creer lo que escuchaba. Victoria, tienes que estar bromeando. Tienes evidencia literal de tu infidelidad y de alguna manera soy yo el problema. Ella dio un paso hacia mí, su expresión transformándose en algo que no reconocía. No me toques. Retrocedí confundido. No te estoy tocando. Ni siquiera estoy cerca de ti. Su voz se elevó. No me toques. Como todas las otras veces. Un frío recorrió mi espina dorsal. Victoria, ¿de qué estás hablando? Sus ojos se llenaron de lágrimas que parecían reales. Sabes exactamente de qué hablo. Las noches que dije que no y no escuchaste. Las veces que me forzaste cuando no quería. Mi mundo se detuvo. Estás inventando esto. Estás literalmente inventando abuso íntimo porque te atrapé engañándome. Ella retrocedió hacia la pared, su cuerpo lenguaje perfecto de víctima asustada. Me abusaste. Múltiples veces. Y cuando intenté dejarte, me amenazaste. Mi voz salió apenas como susurro. Esta mujer está loca, esto no está pasando. Esto no puede estar pasando. Victoria alcanzó su teléfono. Tengo mensajes con mis amigas sobre esto. Documentación. Ellas saben todo. Sentí pánico puro. ¿Qué mensajes? ¿Qué has estado diciéndole a la gente? Ella marcó un número. Escuché sonar. Alguien contestó. Necesito ayuda, dijo Victoria con voz temblorosa. Mi novio descubrió que quiero dejarlo y se está poniendo violento. Tengo miedo. Intenté arrebatarle el teléfono. Estás mintiendo. Diles la verdad. Ella gritó. No me toques. Aléjate de mí. Retrocedí con las manos arriba. No te estoy tocando. Victoria, para esto ahora. La persona al otro lado del teléfono era Adrián. Por supuesto que era Adrián. Escuché su voz a través del altavoz. Victoria, ¿estás bien? ¿Llamaste a la policía? Ella sollozó. Tengo miedo. Descubrió que sé sobre su comportamiento abusivo y está fuera de control. Adrián, estoy yendo para allá. Llama al 911 ahora. Sal de ahí si puedes. Me sentí como si estuviera en una película de terror. Victoria, ¿qué estás haciendo? ¿Qué están haciendo tú y Adrián? Ella colgó y marcó 911. Le dijo al operador que su novio la había estado abusando íntimamente durante meses, que finalmente había encontrado el valor para confrontarlo, y que ahora él estaba amenazándola.
El operador le dijo que saliera de la residencia si podía hacerlo de forma segura y que la policía venía en camino. Victoria tomó su bolso y salió corriendo del apartamento. Yo me quedé allí, paralizado, intentando procesar lo que acababa de pasar. Mi novia con quien había planeado casarme acababa de acusarme falsamente de abuso sexual. Y mi hermano, mi propia sangre, estaba ayudándola. Los mensajes que había visto antes de repente cobraron sentido. Necesitamos una forma de salir de esto sin parecer los malos. Esto era el plan. Destruirme para que ellos pudieran estar juntos sin consecuencias sociales. La policía llegó 25 minutos después. Golpearon la puerta con fuerza. Policía, abra la puerta. Abrí, con las manos visibles. 3 oficiales entraron con manos en sus armas. Daniel Morales, gire y ponga las manos detrás de su espalda. Intenté explicar, oficiales, esto es un malentendido. Mi novia me estaba engañando y cuando la confronté, ella inventó estas acusaciones. El oficial principal me esposó, tiene derecho a permanecer en silencio. Me leyeron mis derechos mientras me llevaban hacia afuera. Los vecinos miraban desde sus ventanas y puertas. La señora del apartamento 3B, quien siempre había sido amigable, me miraba con disgusto absoluto. En la estación, me pusieron en una sala de interrogación fría. 2 detectives entraron, una mujer mayor y un hombre joven. La detective mujer habló primero. Daniel, estas son acusaciones muy serias. Agresión íntima, abuso doméstico. Queremos escuchar tu lado. Les conté todo, la infidelidad, los mensajes que había encontrado, cómo Victoria había fabricado las acusaciones cuando la confronté. El detective hombre tomaba notas. ¿Tienes evidencia de esta supuesta infidelidad? Saqué mi teléfono, tengo capturas de pantalla de sus mensajes con mi hermano Adrián. Les mostré todo. Los detectives intercambiaron miradas. La mujer dijo, esto ciertamente complica la narrativa. Pero aun si ella te fue infiel, eso no invalida automáticamente sus acusaciones de abuso. Sentí desesperación, pero estoy diciendo que ella inventó las acusaciones porque la atrapé. Los mensajes lo prueban. Ellos planeaban esto. El detective hombre, necesitamos investigar completamente. Eso toma tiempo. Mientras tanto, dado la naturaleza de las acusaciones, vas a quedar detenido hasta la audiencia de fianza. Pasé 3 días en una celda de detención. Fue el infierno. Los otros detenidos preguntaban por qué estaba ahí. Cuando los guardias mencionaban agresión íntima, la atmósfera cambiaba. Incluso criminales tienen un código. Me mantuve mayormente solo, en una esquina, intentando volverme invisible. Finalmente tuve mi audiencia de fianza. Mi abogado público, una mujer de 30 y tantos sobrecargada, argumentó que yo no tenía antecedentes y no era un peligro. La fianza fue fijada en $10.000. Mis padres no pagaron. De hecho, ni siquiera aparecieron. Un amigo del trabajo, Kevin, quien me conocía desde hacía años, pagó la fianza usando sus ahorros. Cuando salí, le pregunté por qué lo hizo. Porque te conozco, Daniel. Y esto apesta a mentira. Fue el único que creyó en mí desde el inicio. Me llevó a su apartamento. Puedes quedarte aquí unos días mientras resuelves las cosas. Le agradecí pero sabía que no podía quedarse mucho. Tenía esposa y un bebé. No podía arriesgar su familia. Intenté llamar a mis padres esa noche. Mi padre contestó, Daniel. Su voz era fría. Papá, necesito explicarte. Me interrumpió, tu hermano nos contó todo. Victoria también. Nos dijeron que has tenido comportamientos abusivos durante meses, que ella tenía miedo de dejarte. Sentí mi garganta cerrarse. Papá, están mintiendo. Ellos tienen una aventura. Te puedo mostrar pruebas. Él suspiró. Adrián nos mostró mensajes donde Victoria le pedía ayuda porque tenía miedo de ti. Adrián estaba siendo un buen hermano, intentando ayudarla de forma segura. Sentí mi mundo desmoronarse. ¿En serio? ¿Van a creer eso? Papá, Adrián y Victoria se están acostando. Lo descubrí. Por eso inventaron esto. Su voz se volvió dura. No vuelvas a contactarnos. No eres bienvenido en esta familia hasta que admitas lo que hiciste y busques ayuda. Entendí inmediatamente lo que había pasado. Adrián había llegado primero a nuestros padres con una versión cuidadosamente construida, que él había descubierto el abuso de Victoria, que ella le había confiado a él porque tenía miedo de contarle a alguien más, que él había estado intentando ayudarla a escapar de forma segura. Y cuando yo descubrí que ella había confiado en Adrián, exploté de manera violenta. Adrián se había pintado como el héroe, Victoria como la víctima, y yo como el monstruo. Era brillante de forma horrible. Y funcionó perfectamente. Las siguientes semanas fueron una pesadilla. La investigación policial continuó pero no encontraron evidencia física de abuso porque no existía. Victoria proporcionó mensajes con amigas donde supuestamente discutía mi comportamiento abusivo. Luego descubrí que esas amigas no existían. Eran cuentas falsas que ella y Adrián habían creado para construir una narrativa. Pero probar eso tomó tiempo.
Mi trabajo me despidió 2 días después de mi liberación. Recursos Humanos fue claro: tienes acusaciones criminales pendientes. No podemos arriesgar la reputación de la empresa. Perdí mi apartamento porque estaba a nombre de Victoria y ella presentó una orden de restricción contra mí. Kevin me dejó quedarme 2 semanas más, pero su esposa estaba incómoda. Lo entendí. Me fui voluntariamente. Mi universidad me suspendió de las clases en línea, hasta que se resuelva tu situación legal. Perdí 1 año completo de créditos. Mis supuestos amigos desaparecieron. Mensajes no contestados, llamadas directas al buzón, bloqueos en redes sociales. La historia se esparció rápido: Daniel el abusador. No importaba que no hubiera sido condenado, que ni siquiera hubiera sido formalmente acusado aún. La acusación era suficiente. Lo más doloroso fue mi familia. Mis padres eligieron creer a Adrián. Cada vez que intentaba contactarlos, me ignoraban o me decían que buscara ayuda profesional. Adrián, el hijo perfecto, se había convertido en héroe salvando a una pobre mujer de su hermano abusivo. Yo me convertí en la vergüenza familiar que nunca mencionaban. Las reuniones familiares continuaban sin mí. La vida continuaba como si yo nunca hubiera existido. Después de 1 mes viviendo en mi auto, un amigo de Kevin llamado Eric me ofreció su sofá. Eric me conocía apenas, pero me dio oportunidad: 6 meses máximo, amigo. Consigue trabajo, ahorra dinero, sal de aquí. Le agradecí con lágrimas en los ojos. Dormí en ese sofá gastado como si fuera un colchón de 5 estrellas. Conseguir trabajo era imposible. Cualquier empleador que corriera una verificación de antecedentes veía acusación pendiente de agresión sexual. Puertas se cerraban en mi cara. Finalmente conseguí trabajo en una planta procesadora de pescado en el muelle que pagaba $11 por hora, en efectivo, sin preguntas. Trabajo nocturno, 10 horas, 6 días a la semana. Olía a muerte marina constantemente. Pero era dinero. La investigación policial finalmente concluyó 4 meses después del incidente inicial. Los detectives determinaron que no había evidencia suficiente para presentar cargos formales. Las inconsistencias en la historia de Victoria, la falta de evidencia física, y los mensajes que demostré mostrando su infidelidad crearon duda razonable. Fui oficialmente exonerado. La fiscal me llamó personalmente: señor Morales, no procederemos con cargos. Lamentamos lo que pasó. Colgué sintiendo alivio y rabia simultánea. Lamentamos lo que pasó como si hubiera sido un accidente natural, no una destrucción intencional de mi vida. Después de todo eso, mi vida quedó en ruinas. Mi reputación estaba completamente destruida y no tenía a dónde volver. Perdí mi casa porque nunca estuvo a mi nombre, legalmente no podía regresar allí, aunque hubiera sido mi hogar. Algo que me carcomía por dentro, al menos al principio, era que mis padres supieran la verdad. Yo tenía pruebas desde el primer momento, pero nunca quisieron escucharme. Ya habían tomado su decisión y con el tiempo, entendí que no era falta de pruebas, sino de voluntad. Me borraron por completo de sus vidas. Más adelante supe, por comentarios y por terceros, que Victoria y Adrián estaban saliendo abiertamente, subiendo fotos juntos y mostrándose como pareja. Me dijeron que mis padres sospecharon al principio, que les generó dudas, pero aún así terminaron aceptando la relación, convencidos de que Adrián había sido quien la había salvado. Para entonces, ya no me importaba. Ellos ya me habían borrado mucho antes. Eric eventualmente me dijo que tenía que irme. 6 meses se habían convertido en 8. Necesitaba su espacio. Lo entendí. Me dio $1000 de sus propios ahorros. Ve a otra ciudad, Daniel. Empieza de nuevo. No hay futuro para ti aquí. Tenía razón. Compré un boleto de autobús a Portland, irónicamente la ciudad natal de Victoria, porque los boletos eran baratos y conocía la ciudad vagamente de haberla visitado con ella. ¡Qué cruel ironía! En Portland encontré trabajo en una cocina de un restaurante casual como lavavajillas. $9 por hora, turnos de cierre. Alquilé una habitación en una casa compartida con 5 desconocidos por $350 mensuales. Mi cuarto era del tamaño de un closet, pero era mío. Nadie me conocía aquí. Nadie sabía mi historia. Podía respirar. Trabajé en esa cocina durante 6 meses. Al principio solo lavaba platos, pero pasaba el tiempo observando a los cocineros, sus movimientos precisos, la forma en que se coordinaban, el ritmo casi coreografiado del servicio. Me fijaba en cómo cortaban, cómo probaban, cómo corregían un plato sobre la marcha. El chef principal notó mi interés un día y me preguntó sin rodeos: ¿quieres aprender a cocinar en lugar de solo lavar platos? Asentí sin pensarlo. Empezó enseñándome lo básico, tareas simples, pero suficientes para abrirme una puerta. Ahí descubrí que realmente amaba cocinar. Había algo profundamente meditativo en picar vegetales, algo reconfortante en transformar ingredientes simples en un plato terminado. Cocinar se convirtió en una forma de terapia silenciosa, una manera de ordenar mi cabeza sin tener que hablar de nada. Con esa certeza,
Apliqué a un programa culinario en el Portland Culinary Institute. Me aceptaron basándose únicamente en un ensayo personal y una entrevista. No pedí cartas de recomendación de mi vida anterior, no quería arrastrar nada del pasado. Era un estudiante de 27 años empezando de cero. Tomé préstamos estudiantiles enormes, $35,000 para un programa de 2 años. No era una decisión cómoda, pero era la única salida que veía. La escuela culinaria fue brutalmente difícil. Jornadas de 12 horas, instructores que gritaban, estándares casi imposibles de cumplir. Y, aún así, me encantó. Cuando tu mente está completamente absorbida en no quemar una reducción, en no sobrebatir una mezcla o en sacar un plato a tiempo, no queda espacio para la depresión. Cada error se pagaba caro, pero cada pequeño acierto se sentía como un avance real. Los fines de semana trabajaba turnos nocturnos en un bar para poder pagar la renta. Dormía 4 horas por noche, a veces menos. Vivía a base de café, cansancio y pura terquedad, empujándome día tras día sin darme permiso para rendirme. 2 años después me gradué con honores. Conseguí trabajo como cocinero de línea en un restaurante respetable. El salario era de $32,000 al año, nada extraordinario, pero estable. Me mudé a un pequeño apartamento tipo estudio que alquilaba por $650 al mes. Por primera vez en años tenía una rutina, una dirección y un poco de paz. No era feliz exactamente, pero ya no estaba hundido. Había dejado de ser activamente miserable, y en ese momento, eso contaba como una victoria. Un año después vi un anuncio que me llamó la atención, una cadena internacional de hoteles de lujo buscaba chefs para un resort en el sudeste asiático. Ofrecían alojamiento incluido, salario competitivo y la posibilidad de viajar. El único requisito real era estar dispuesto a mudarse internacionalmente con apenas 2 semanas de aviso. No tenía lazos con nada ni con nadie, así que apliqué sin pensarlo demasiado. Me contrataron tras una videollamada breve, casi surrealista. 3 semanas después estaba en un avión rumbo a Tailandia, con 2 maletas que contenían todo lo que poseía. Aterricé en Bangkok en pleno junio, la humedad era tan espesa que se sentía como respirar agua. El resort estaba en una isla privada, accesible solo por bote. Parecía otro planeta, villas de lujo, playas intactas y huéspedes con un nivel de riqueza que me resultaba difícil de comprender. El personal éramos unas 50 personas de más de 20 países distintos. Vivíamos en cuartos compartidos detrás del resort y por pura necesidad, terminamos convirtiéndonos en una especie de familia improvisada. Entre ellos estaba Siri, una mesera local tailandesa de 29 años, con una sonrisa que iluminaba cualquier espacio. Ella me enseñaba palabras en tailandés, yo le enseñaba cocina occidental. Así, sin forzarlo, nos volvimos amigos. La amistad se convirtió en algo más después de 8 meses. No fue dramático ni repentino, ocurrió de forma gradual, casi natural, cómoda. Siri sabía que yo cargaba heridas profundas y nunca me presionó. Una noche, después del turno, caminábamos por la playa en silencio cuando me preguntó con suavidad, ¿qué fue lo que te hizo venir hasta aquí, Daniel? Le conté todo. Cada detalle doloroso, sin omitir nada. Ella escuchó sin interrumpirme, sin juzgar. Cuando terminé, tomó mi mano y dijo simplemente, no fue tu culpa. Nada de eso fue tu culpa. Lloré por primera vez en años. Un año después nos casamos en una ceremonia pequeña, mezclando tradiciones tailandesas y occidentales. Su familia me recibió con los brazos abiertos, sin preguntas ni condiciones. De mi lado solo estuvo Eric, que voló 22 horas para acompañarme. Durante la recepción me abrazó y me dijo, estás brillando, hermano. De verdad brillando. Tenía razón. Había dejado de limitarme a existir y había empezado, por fin, a vivir. Un año más tarde Siri quedó embarazada. Gemelos, un niño y una niña. Cuando los sostuve por primera vez en el hospital, hice una promesa silenciosa, nunca conocerían el abandono, nunca dudarían de que eran amados. Compramos una casa pequeña en Chiang Mai cuando los gemelos cumplieron 2 años. A mí me ascendieron a chef ejecutivo del resort y Siri abrió su propio café. Por primera vez, la vida no solo era estable, era buena. 8 años habían pasado desde Seattle. 8 años desde Adrián y Victoria. 8 años desde que mis padres me repudiaron. Ya no pensaba en ellos todos los días. El dolor seguía ahí, pero había cicatrizado en algo manejable, algo que ya no gobernaba mi vida. Entonces, anoche, alguien tocó nuestra puerta a las 9 en punto. Abrí y me encontré a mi padre de pie frente a mí. No lo había visto en 8 años, pero lo reconocí al instante, aunque parecía haber envejecido 20. El cabello completamente gris, la postura encorvada, las arrugas profundas marcándole el rostro. Sus ojos estaban rojos. Intentó sonreír. Daniel. Cerré la puerta con tanta fuerza que los marcos temblaron. Adentro, uno de mis hijos empezó a llorar. Siri me miró confundida. Le expliqué en tailandés quién estaba afuera. Ella asintió y llevó a los niños a su habitación.
Mi padre seguía tocando la puerta. Finalmente Siri abrió un poco, hablando en un inglés básico. Por favor, mi esposo no quiere. Mi padre la interrumpió. Solo necesito 5 minutos. Por favor. Le dije a Siri que lo dejara pasar. Necesitaba cerrar ese capítulo de una vez. Mi padre entró y se sentó torpemente en el sofá, mirando en silencio las fotos familiares colgadas en la pared. Yo me quedé de pie, con los brazos cruzados, manteniendo la distancia. ¿Cómo me encontraste?, pregunté con la voz fría. Contraté a un investigador privado, respondió tras suspirar. Me tomó 2 años. Gasté $35.000 de mis ahorros de retiro. ¿Y por qué ahora? Sus ojos se llenaron de lágrimas. Porque descubrimos la verdad. Porque tu madre se está muriendo de culpa. Y porque necesito que sepas que estábamos equivocados. Me senté, las piernas me fallaron de repente. ¿Qué verdad? Mi padre respiró hondo. Adrián y Victoria se casaron hace 6 años. Sentí que el corazón se me detenía. 6 meses después de que tú te fuiste, continuó. Tu madre y yo sospechábamos que algo no encajaba, pero no quisimos verlo. Todo era demasiado obvio, se mudaron juntos de inmediato, se casaron rápido. Elegimos creer su versión porque era más fácil que aceptar que nuestro hijo perfecto nos había mentido. Siguió hablando, con la voz rota. Su matrimonio fue un infierno desde el primer día. Peleas constantes, infidelidades, destrucción mutua. Hace 2 años, en Navidad, tuvieron una pelea monstruosa en nuestra casa, con toda la familia presente. Gritos, cosas volando. En medio de su rabia, Adrián lo confesó todo. Admitió que conspiraron para destruirte, que inventaron las acusaciones para poder estar juntos sin cargar con la culpa, que manipularon todo de forma consciente. Me quedé helado. ¿Y qué hicieron ustedes? Tu madre colapsó, respondió. Se desmayó. Cuando despertó, no dejó de llorar. Los echamos esa misma noche. Les dijimos que no volvieran nunca. Pero el daño ya estaba hecho. Se frotó los ojos, exhausto. Tu madre cayó en una depresión severa. No ha vuelto a ser la misma. Los doctores dicen que la culpa la está consumiendo físicamente. Se está muriendo, Daniel. A tu hermano lo cortamos por completo, perdió el negocio familiar. Se divorciaron hace 1 año, de la peor manera. Victoria desapareció después, nadie sabe dónde está. Adrián ahora trabaja en un empleo miserable y vive solo. Procesé todo en silencio. ¿Y ahora qué?, pregunté. ¿A qué viniste exactamente? Bajó la mirada. No vengo a pedir perdón. Solo necesitaba saber la verdad. Y tu madre quiere verte antes de morir. Entenderé si no puedes. Lo miré, un hombre viejo y roto, apenas un reflejo del padre que conocí. Parte de mí quería gritarle, arrojarle encima 8 años de dolor. La otra parte no sentía nada. Solo vacío. Necesitas irte, dije. Se levantó con dificultad. ¿Puedo ver a mis nietos? No son tus nietos. No puedes abandonar a tu hijo y luego reclamar a sus hijos. Veré. Sacó un sobre del bolsillo y lo dejó sobre la mesa. Nuestra dirección, números, una foto de tu madre. Si algún día puedes perdonar. No prometo nada. Asintió y se fue. Me quedé mirando el sobre durante horas sin abrirlo. Siri me abrazó. ¿Qué vas a hacer? No lo sé. Necesito tiempo. Besó mi frente. Cualquier decisión que tomes, te apoyo. Finalmente abrí el sobre. Había una foto de mi madre en una cama de hospital, irreconocible, demacrada, envejecida. También una nota, escrita con letra temblorosa. Mi querido hijo, fallé como madre. Te abandoné cuando más me necesitabas. La culpa me está matando. No pido perdón. Solo quiero que sepas que te amo. Si puedes venir antes de morir, sería el mayor regalo. Si no, lo entenderé. Sé feliz. Mamá, lloré. No por ellos, sino por el niño que fui, el que creía que sus padres siempre estarían ahí. Ese niño murió hace 8 años. Siri me preguntó en voz baja. ¿Vas a ir? No lo sé. Necesito tiempo para pensarlo. Ella asintió. Ahora estoy aquí, entre el pasado y el presente. Parte de mí quiere mantener la puerta cerrada y proteger la paz que construí, u otra se pregunta si podría vivir sin intentar un último cierre. No tengo respuestas claras, y quizá no las necesito. No les debo nada. La única certeza que tengo es que, tome la decisión que tome, mi vida sigue adelante. Y seguir adelante, por primera vez, ya no significa huir, sino elegir mi propia paz. Gracias por ver. Si aún no te has suscrito, por favor hazlo y activa la campana de notificaciones para mantenerte al día con más historias impactantes de la vida real que suceden a tu alrededor.